Soy ñoña por naturaleza. Desde que era chiquita, me acuerdo que incluso antes de entrar a la primaria, me puse a resolver ejercicios de mi libro mágico. Así de ñoña soy, y eso me hace sentir preparada, y he estado preparada para las diferentes etapas de mi vida. No fue diferente cuando me iba a convertir en mamá. Recuerdo que todo el mundo me decía, no te preocupes, eso sale solo, es puro instinto, vas a saber hacer. Mi ñoña interna no me dejó y obviamente me puse a leer. Leí de todo. Cómo se bañan, cómo se duermen, qué comen, o sea, sí, ya sé que leche, pero pues como cada cuánto y cómo le hace uno y demás. Y cuando nació mi hija, resulta que un switch mágico se prendió. A lo largo de semanas y meses me fui convirtiendo en experta no solo en cambiar pañales, en darle de comer, en saber qué necesitaba, lo sabía todo. Pero al mismo tiempo, mi switch de memoria, ese que me hizo ser neurocirujana, neurooncóloga y demás, se apagó. Olvídate de leer algo que fuera un poquito más complejo que un post de Facebook, recordar las citas que tenía de consulta esa semana, muchísimo menos aprenderme la lista del súper. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fui que me convertí en puro instinto y cero cerebro? Y me di cuenta que me convertí en mucho instinto y mucho cerebro, solo que era un cerebro diferente, era un cerebro de mamá. ¿Cómo fue que mágicamente mi switch de mamá se prendió? Bueno, como muchas de las cosas en la vida de las mujeres, la explicación está en las hormonas. A lo largo del embarazo, las hormonas se encargan de preparar un ambiente perfecto para el bebé. Pero cuando el bebé nace, en ese mar de hormonas, una en especial, llamada oxitocina, hace que la primera vez que huelas a tu bebé, junto con toda esa elevación de oxitocina, se activan los mismos circuitos de recompensa y placer. Es decir, aquellos que están involucrados directamente en las adicciones. En otras palabras, me hice adicta a mi bebé. Esto puede llegar a ser tan fuerte el vínculo, porque pues lo hueles diario, que cuando te alejas del bebé, los primeros meses sobre todo, presentas síntomas físicos de abstinencia. La primera vez que yo regresé al hospital, vomité, me dio diarrea, me dolía el estómago y francamente me sentía mal. Eso era muy obvio, me faltaba mi dosis diaria de olor a bebé. Si bien no existe un área cerebral mágica encargada de la maternidad, sí se ha observado que existe una zona localizada en el centro del cerebro que se llama área preóptica medial, eso suena muy cool, ¿no? Por eso me gusta neuro, que se encarga de los sentimientos de maternidad y apego. Es tan importante que las mutaciones en las células que lo conforman hace que las mujeres no presenten sentimientos de maternidad y apego. Esta área, a su vez, activa otras áreas, en específico áreas que tienen que ver con el reconocimiento auditivo y reconocimiento facial. Todas las que están aquí ya han sido mamás, es clásico. Está el niño jugando con todos los demás, escuchas un ¡mua! Es el mío, ¿no? Y ya sabes que se cayó, que algo le molesta, que se ensució el pañal, te dice que sí. Ok, ¿por qué? Porque el área auditiva no solo reconoce el llanto de tu bebé por el de otros bebés, sino es muy sensible y es capaz de discriminar entre las diferentes tonalidades de llanto para identificar si necesita cambio de pañal, si ya tiene hambre, si ese juguete no le gusta, si lo que quiere ver en ese momento es obviamente La Sirenita y no cualquier otra película. Lo mismo pasa con el reconocimiento facial. Si a una mamá le enseñan fotos de su bebé en una situación de estrés o de llanto, se activan los circuitos que se prenden cuando nos sentimos amenazadas. Esto es para proteger a tu cría. Si le enseñas una foto de tu bebé sonriendo, se activan las mismas áreas que te dan sensaciones de placer. En mi caso muy particular, pues comer chocolate a escondidas porque siempre lo tengo que compartir, ¿no? Esto obviamente tiene un precio, ¿eh? El primero y para mí más importante, el dormir. Olvídate de volver a dormir y no porque le tienes que dar de comer cada 2 horas o porque cuando creces, mamá me duele la pierna, mamá ya no me duele la pierna o cuando son más grandes se van a ir de fiesta. No, es por la oxitocina. Resulta que la oxitocina también participa en el sueño y te hace estar hiperalerta todo el tiempo. Y me refiero a todo el tiempo. 5 días de nacida mi hija, le toca a mi marido hacer guardia para darle de comer, yo dormí una noche seguida. Al día siguiente se despierta y me dice, oye, ¿la bebé durmió padrísimo? ¿No se despertó ni una vez? Lo volteé a ver con una cara de, ¿es en serio? Se despertó 4 veces, de las cuales 2 le di de comer, una le cambié el pañal y la otra fue cambio completo porque se hizo pipí. Y el cuate ni en cuenta, ¿no? Real. No sé si a alguien le ha pasado o es como experiencia mía. Levanten las manos las mamás que sí les ha pasado.
Ok, gracias, ok. ¿Cómo no se dio cuenta? Pues por la oxitocina. Sus niveles de oxitocina no son los mismos que los míos. Y eso me hace estar hiperalerta y proteger a mi bebé de la mejor manera posible. Y el segundo precio que tuve que pagar fue que mi cerebro se hizo más chico. No, literal, la sustancia gris se hace mucho más pequeña. ¿Esto por qué? Porque la naturaleza me castiga de esta forma en una etapa tan crítica de mi vida. No me castigó. Lo que hizo fue que al reducir la sustancia cerebral, las conexiones se hacen mucho más eficientes. Es decir, las células cerebrales se comunican de una forma mucho más eficaz. Y nada tonta la madre naturaleza lo hizo en áreas críticas. Específicamente, o los cambios más notorios son en el frontal, el temporal y el hipocampo. En el lóbulo frontal es aquel que se encarga de resolver problemas, el cálculo, la abstracción. Tiene mucho sentido, tienes que ser capaz de resolver múltiples problemas de una forma mucho más eficiente como mamá. El lóbulo temporal, ahí se encuentra el reconocimiento facial, o una parte del reconocimiento facial, el área auditiva primaria. Tienes que ser capaz de reconocer los diferentes chillidos de tu bebé y entender con unos cuantos balbuceos que ya no quiere ver la sirenita, que quiere ver Tarzán, o que en ese momento, pues el muñeco con el que se quiere bañar ya no es ese muñeco y tienes que ir corriendo por otro muñeco para que por favor se vaya. ¿Okay? Y el hipocampo tiene que ver con la memoria a largo plazo. Y si bien es cierto que nuestra memoria a largo plazo se hace mucho más eficiente, ya que se ha visto que después de 2 años la memoria o los recuerdos que se consolidan a mucho más largo plazo son más eficaces, también se ha observado que las mamás muestran datos de envejecimiento molecular mucho menos que las que no son mamás. Eso tiene un sentido biológico. Los humanos somos muy dependientes, por lo tanto la naturaleza trata de mantener a la madre el mayor tiempo que se pueda. Y aparte, pues, evidentemente las mamás lo recordamos todo, ¿no? El clásico que tu mamá te dice, cuando eras chiquito, yo me acuerdo que tu primer dulce fue, bueno, agradezcan al hipocampo, lo vamos a recordar toda la vida. Esto obviamente tiene un precio para aquellas mamás. Nuestra memoria objetiva, esa que en aquel momento me permitía leer 3 artículos antes de las 5 de la mañana, redactar varios escritos, no importa. A la madre naturaleza no le importa que yo tuviera que escribir una tesis de maestría en una semana, tampoco le importaba que tuviera que hacer un programa de estudios de alta especialidad. Lo que le importaba era estar bien para mantener adecuadamente a mi bebé. El cerebro es un órgano perfecto, ha ido madurando con cada una de las etapas de nuestra vida y es un juego de sustancias cerebrales, de sustancias químicas. El entendimiento de todo este tipo de procesos hace que sea mucho más fácil identificar también cuando estos no están balanceados y entender actualmente las diferentes enfermedades como depresión posparto, psicosis posparto y ofrecer una alternativa para todas esas mamás. Para todas aquellas que son mamás, que van a ser mamás, las que no quieren ser mamás, los que son papás, los que no van a ser papás, los que no quieren, no se preocupen. Su cerebro lo va a hacer solo, se va a adaptar. De haber sabido esto, la verdad es que no hubiera leído tanto y hubiera visto más Netflix. Porque ahora pues obviamente ya no tengo tiempo. Pero el origen de cada una de las etapas de nuestra vida se puede explicar en sustancias cerebrales. Se puede explicar en conexiones eléctricas, pero no por eso deja de ser mágico, deja de ser místico, a veces inexplicable, muy indescifrable, algo muy parecido a un milagro. Y eso es algo muy parecido a la maternidad. Muchas gracias.